Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a conversar acerca de un tema que es muy interesante. Tengo la idea de que lo alcanzamos a comentar en algún minuto cuando apareció el estudio en la revista Nature hace muy poquito, pero ahora lo vamos a conversar, por supuesto, en profundidad, y tiene que ver con el proceso de mestizaje de la población de Rapa Nui. Esta investigación, una investigación que encontró evidencia genética de un mestizaje amerindio, eso es lo interesante, previo al que comienza a producirse a partir de la fecha de la anexión de Isla de Pascua a nuestro país. Estamos con el profesor Ricardo Verdugo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por contestar nuestro llamado. Buenas tardes. Hola, Polo. Buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Cuéntanos acerca de esta investigación, cómo comienza, cómo se va desarrollando, y después ya nos metemos en las principales conclusiones. Ok, bueno, esta investigación ya nació hace hartos años gracias a investigadores de Oxford, de otras universidades que son parte de este trabajo, que iniciaron un proceso de recolectar muestras de ADN de distintas poblaciones en Polinesia, de distintas islas, pero en un tiempo previo a la era genómica en la cual nos encontramos actualmente. Y ahora, gracias al desarrollo de tecnologías que hacen mucho más accesible investigar estos genomas a fondo, es que podemos sacarle mucho más provecho a esas colecciones antiguas de Polinesia, pero en conjunto con muestras de ADN de distintas partes de América que han permitido poner a prueba estas hipótesis que han rondado por muchos tiempos respecto de un eventual contacto entre los polinésicos y los americanos, pero que ha surgido a partir de teorías, de datos antropológicos, arqueológicos, posibles similitudes entre caracteres de gallinas en Polinesia versus América, pero a nivel genético humano nunca se había podido explorar profundamente, y ahora el resultado de esos análisis genómicos es lo que se ha publicado en 2 artículos en Nature este año, bueno, uno el año pasado, particularmente enfocado al tema del mestizaje en Isla de Pascua, y ahora recientemente otro que aborda más bien cómo se produjo todo el poblamiento de las distintas islas polinésicas, claro, incluyendo Isla de Pascua. Claro, de hecho, este último que tú mencionas, en algún minuto también hicimos referencia a este trabajo acá en el programa, y la verdad que es súper interesante. ¿Cómo se hacen? Tú algo explicabas ya, pero ¿cómo se hacen específicamente estas investigaciones, estos trabajos? Porque ustedes necesitan, de alguna manera, material genético de varias generaciones, ¿o no? De poblaciones actuales, pero también de poblaciones antiguas. ¿Cómo se hace ese trabajo en específico? Ok, bueno, aquí queremos tratar de responder preguntas del pasado, ¿no? Del pasado de poblaciones, de cuál es su origen, de dónde llegaron, si es que se mezclaron 2 poblaciones distintas, qué tipo, el tamaño de la población que tuvo a medida que fueron migrando de una isla a otra. Y para hacer eso hay básicamente 2 formas. Una es ir y buscar ADN antiguo que se puede recuperar de restos arqueológicos, de osamentas en sitios, que también lo hemos hecho, lo estamos haciendo, por ejemplo, para el pueblo de Aguita, que tuvimos otra entrevista en algún momento que comentamos sobre eso que estamos haciendo. Pero en este caso, en este proyecto, se hizo a partir de estudios de ADN moderno, es decir, de poblaciones actuales o relativamente recientes, donde una persona en vida se le toma una muestra y se secuencia el ADN o se genotipifica, o sea, se investiga qué variante genética tienen posiciones determinadas a lo largo de todos los cromosomas del genoma, para hacer estos estudios. Y ahí está la gran riqueza, o sea, a partir digamos que en los genomas actuales hay información sobre el pasado de las poblaciones, que nosotros podemos investigar mediante una serie grande de distintos test
genéticos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la genética y que hasta hoy día no se podía ni siquiera aplicar, estaban en teoría nomás, pero hoy día ya con la cantidad de datos genéticos que podemos generar de un individuo, ya se pueden poner a prueba, se pueden usar esos test para tratar de responder este tipo de preguntas. Entonces, uno puede estimar, por ejemplo, cuánta diversidad genética hay entre dos poblaciones, generalmente se hace entre tres poblaciones, y dependiendo de la relación entre los tres, uno puede, por ejemplo, poner a prueba una pregunta sobre selección adaptativa o natural en una de las poblaciones. Si diverge más de lo esperado por simple la teoría neutral de la evolución, donde simplemente la acumulación de mutaciones determinaría que una muestra o una población esté en un punto dado de la evolución. Bueno, si está más allá puede ser producto de la evolución, por ejemplo. O regiones del genoma que se parezcan más entre dos poblaciones que otras pueden dar cuenta de un proceso de mestizaje reciente. Y el tamaño de las regiones que son semejantes entre dos poblaciones nos indican hace cuánto tiempo ocurrió ese mestizaje. Si son segmentos que son muy largos, quiere decir que han ocurrido pocas generaciones desde el proceso de mestizaje, porque en cada generación hay lo que se llama recombinaciones, donde los cromosomas del padre y la madre en uno se recombinan para generar los gametos para la siguiente generación. Entonces, mientras más, digamos que viendo el tamaño de esos segmentos de un mismo origen, uno puede contar cuántas generaciones atrás ocurrió el proceso de mestizaje. Como para mencionar un par de ejemplos, pero la verdad que hay una batería grande de distintos test, algunos bien sofisticados, bien complejos, un poco difíciles de explicar, de cómo uno puede ir estimando parámetros poblacionales a partir de muestras que fueron tomadas hoy día, pero que nuestro interés es en el pasado, digamos. Incluso el tamaño de la población. Mientras más grande es una población, más poco probable es que dos segmentos cromosómicos idénticos se encuentren en un mismo individuo. Y por lo tanto uno, determinando con qué probabilidad los segmentos son idénticos y qué tan largos son esos segmentos, uno puede estimar el tamaño poblacional hace 10, 20, 100 generaciones para atrás. Entonces, por eso digo que es mucha la información que uno puede sacar a partir de los genomas. Estamos conversando con el doctor Ricardo Verdugo. Él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a propósito de los estudios realizados en relación con tanto el poblamiento como el proceso de mestizaje de la población de Rapa Nui. Si tuvieras que describir el proceso histórico que se dio y que ustedes detectan, digamos, o interpretan, ¿no es cierto?, y que se constituyen en definitiva en la hipótesis de ese proceso de tanto de poblamiento como de mestizaje. ¿Qué fue pasando históricamente? Y no sé si se puede también establecer en qué periodos de tiempo fue ocurriendo con la población de Rapa Nui. Sí, bueno, a partir de los datos genéticos, y no de uno, sino que de la combinación de varios test genéticos, uno puede ir reconstruyendo una ruta migratoria, y aquí hay una ventaja del hecho de que sean poblaciones que viven en islas, porque hay un proceso detrás que uno puede modelar, que es que existe una población en un lugar discreto, donde no tiene contacto con nadie más por algún tiempo, luego un segmento, un subgrupo de esa población va a migrar a otra isla, la va a poblar. Generalmente eso implica un aumento en el tamaño poblacional. Llegan pocas barcazas con 20 a 100 o 200 individuos, y luego esos van a tener que poblar toda la isla y van a generar probablemente una población de más de 1000 individuos. Entonces hay un aumento poblacional, lo cual también deja una señal en los genomas en cuanto al nivel de variabilidad que hay en los genomas. Y luego nuevamente uno esperaría que si siguen poblando otras islas, debería surgir un nuevo subgrupo de esa población, ahora con un subset reducido de la variabilidad genética que existe en esa nueva población, en esa isla, y migrar a otra isla y generar un nuevo proceso de colonización de esa isla. Entonces, uno esperaría
que los tamaños poblacionales efectivos, que es una estimación del número de individuos que genera una población, vaya aumentando a medida que uno va hacia atrás en ese proceso migratorio, porque cada vez es un subset de individuos que va generando la nueva población. Entonces, usando los datos genéticos, el patrón migratorio que es concordante con esa hipótesis de poblamiento secuencial de isla a una nueva isla, iría desde el este hacia el oeste, partiendo desde la isla Samoa, que está cercana a Fiji, cercana ya al continente, igual al este de Australia, incluso el noreste de Nueva Zelanda. ¿Ya? Partiendo desde esa isla, es una de las islas para las cuales teníamos datos, ADN, se fue migrando, digamos, a Fiji, a Tonga, que están cercanas y hacia el sur, alrededor del año 830. ¿Ya? Y luego desde ese mismo grupo de Samoa hacia Rarotonga, que está un poco más al este, luego hacia Atiu, 1190 más o menos, de Rarotonga a Rapa Iti, alrededor de 1190 también, el mismo proceso, y así podemos ir siguiendo hacia el este, Palisier, luego hacia el norte, las Marquesas del norte, del sur, alrededor del 1300, y luego Mangareva más al este, y de Mangareva finalmente a Rapa Nui alrededor del 1210. Entonces, uno puede ir calibrando estos procesos de bifurcación, o donde se sale un grupo de migrantes de una población a otra, para ponerle años, y el proceso es coincidente con esta migración que iría secuencialmente desde el este hacia el oeste, partiendo en Samoa y terminando en Rapa Nui. Digamos. Ahora, se establece entonces esa fecha con bastante precisión, ¿no es cierto?, 1210, como la fecha de llegada de los primeros habitantes entonces de Rapa Nui. Claro, lo que uno puede fechar es hace cuánto dos grupos poblacionales tuvieron ancestros comunes. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando esos individuos emigraron, los descendientes de esos individuos van a tener su último ancestro común con los de la isla originaria, van a estar alrededor de 25 años antes del momento que salieron de la isla, ¿no? Porque salieron adultos, posiblemente calculamos más o menos un intervalo generacional de 25 años, por lo tanto uno en realidad lo que estima es el número de generaciones, y eso lo convierte a años, haciendo esta conversión de años por generación. Y una generación es el tiempo que transcurre entre que una persona nace y que deja descendencia, ¿no? Entonces, como uno puede estimar a partir de datos genéticos el número de generaciones hace cuántos dos poblaciones tuvieron ancestros comunes, uno puede convertir eso a hace cuántos años un grupo dejó una isla para llegar a otra. Ah, perfecto. Ahora, no mucho tiempo después, entonces, no mucho tiempo, son más de 100 años, a lo mejor incluso 150 o 170 años, ¿no es cierto? Claro, pero no tanto poco. Después se produce la llegada de población desde el otro lado, digamos, desde el este, ¿no es cierto?, hacia el oeste, y población de América, población amerindia, y se produce entonces este proceso de mestizaje, y que de alguna manera se puede combinar con teorías, ¿no es cierto?, de poblamiento justamente de la Polinesia y particularmente de Rapa Nui, que indican que habría llegado esta población originalmente desde América hacia Rapa Nui. Aquí lo que ustedes demuestran en definitiva es que, claro, eso no es verdad, pero tiene un poquitito de verdad. Claro, esa parte fue la más sorprendente de todo el estudio. Nosotros esperábamos encontrar un patrón de este a oeste, el poblamiento secuencial, etcétera, pero y esperábamos encontrar parte de los genomas en Rapa Nui que fueran de origen americano, porque
¿cierto? Por la migración de los chilenos. Pero a partir de mediados del siglo XIX. Exactamente. Entonces ahí fue lo sorprendente, que había segmentos que una vez que nosotros eliminábamos básicamente lo que fuera reciente, encontrábamos segmentos de origen americano que por su tamaño tendrían que haberse mezclado mucho antes. ¿Ya? Alrededor de 1200 en las Marquesas y 1380 en Rapa Nui. Entonces, de hecho, lo más probable, y eso es el tema del primer paper, ahí lo más probable es que la migración haya ocurrido no a Rapa Nui, sino que a islas más al norte, posiblemente las Marquesas o Palliser, y que quizás cuando llegaron los migrantes a Rapa Nui ya portaban en su genoma segmentos de origen americano. Esa es una de las hipótesis. Por lo tanto, igual no podemos descartar que posteriormente que estos hayan sido múltiples flujos y que hayan llegado después también. Pero como tú bien dices, parece ser como inmediatamente después, o incluso puede haber sido antes, que hayan llegado a distintas islas estos migrantes americanos. La otra alternativa, la otra hipótesis, es que los polinésicos hayan llegado a América y luego hayan tenido descendencia con americanos y luego hayan vuelto. Pero en el paper se explora esa hipótesis buscando segmentos polinésicos básicamente en poblaciones americanas, y eso no se encontró. No hemos encontrado evidencia en América que hayan dejado descendientes los migrantes polinésicos, pero sí viceversa. Entonces, hasta el momento, por lo menos desde el punto de vista de la genética, solo hemos visto evidencia en la Polinesia de este mestizaje con los americanos antiguos, que usando las poblaciones actuales nativoamericanas son más similares a poblaciones que habitan cerca de Colombia, nativoamericanas de Colombia. Pero por supuesto nuestro muestreo es incompleto. Hay poblaciones que pueden haber desaparecido desde el poblamiento por los europeos, de la colonización, pero lo más cercano hasta el momento es eso, ¿ya? Perfecto, le queremos agradecer muchísimo al doctor Ricardo Verdugo, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Siempre un gusto, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, encantado, hasta luego. Hasta luego, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Friedrich Nietzsche